Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de noviembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos un personaje, Zaqueo. Se nos dice jefe de publicanos, de recaudadores de impuestos. Impuestos que era tributo que pagaba Israel, que era un pueblo sometido en este caso al imperio de turno, al imperio romano. Y era mirado, como todos los recaudadores de impuestos, como todos los publicanos, con antipatía por los israelitas. Claro, era un señor que trabajaba a favor de los intereses de un pueblo enemigo de Dios. Porque Israel, al único Dios que tenía, y esto es cierto y lo tiene toda la humanidad, pero debe reconocerlo, es a Dios. Es el único rey. Y todo aquel que se hacía rey, en lugar de Dios, se oponía a Dios. Por lo tanto, era enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios. Y así Zaqueo, como todos los recaudadores de impuestos, era mirado como un enemigo de Dios, como un enemigo del pueblo. Bien, estaba Zaqueo, se ve que había oído hablar a propósito de Jesús. Por manera que cuando Jesús pasaba por Jericó, quería verlo. Tenía verdadero interés, no curiosidad, por ver a Jesús. Y era un hombre de baja estatura, se nos dice, por manera que la multitud impedía que alcanzase a visualizar a Jesús. Por manera que cuando venía acercándose se subió arriba de un árbol y desde allí contempló la figura del Maestro. Jesús lo vio y le hizo esta observación: Zaqueo, baja, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Ahí está, ¿ve? Iba a hospedarse en la casa de Zaqueo. Jesús, la salvación, el Redentor y Salvador de Dios, de parte de Dios, enviado de Dios, el Hijo de Dios, iba a habitar en la casa de Zaqueo. Habitar en Zaqueo. Cuando el Señor viene a habitar en nuestra casa, independientemente de que pueda hacerlo en la casa física, obviamente, viene con un propósito mucho más profundo. Viene a habitar en nuestro corazón, que es el lugar verdadero de hospitalidad que tenemos para recibir a un huésped deseable. Recordemos que la hospitalidad era una de las virtudes más apreciadas en el seno del pueblo de Israel. Por manera que Zaqueo recibe a Jesús. Y fíjese que el argumento que esgrime en presencia de Jesús es el argumento propio de la persona que ha entendido el mensaje.
tenía conciencia de que, como todos los cobradores de impuestos, era una persona que se aprovechaba y cobraban de más y vivían holgadamente a expensas, digamos, del cobro en realidad deshonesto que hacían del impuesto. Pero en este caso se nota en él una actitud de arrepentimiento, ¿ve? El arrepentimiento, primer paso. ¿Y qué dijo? Que iba a devolver la mitad de sus bienes a todos aquellos que habían sido el objeto precisamente de su rapiña, ¿no es cierto?, de su robo. Y se había perjudicado a más de 4 veces el valor de lo mismo. Por manera que en Zaqueo había el firme propósito de retomar el paso que lo condujese en el sentido opuesto al camino que venía recorriendo. Era el camino de la trampa, de la deshonestidad, de la ignorancia también, naturalmente, de una ignorancia supina y grave. Era el camino opuesto al camino de Dios. Pero frente a Jesús, ante la presencia de la justicia, entonces Zaqueo asume primero la actitud de recibir. No se esconde como todo aquel culpable que ha cometido una falta delante de Dios y quiere encubrirla. Caso de Adán, por ejemplo, ¿no? Se escondió, tuvo miedo frente a la presencia divina. No se esconde, al contrario, se sube en lo más alto que puede para ser visto por el Señor. Y el Señor lo ve en serio, ve la actitud de Zaqueo, ve a Zaqueo, ve al verdadero Zaqueo, y después lo va a definir, como lo vamos a ver que lo hace aquí. Frente a esta confesión por parte de este tributario Zaqueo, ¿qué dice Jesús? Hoy la salvación ha venido a esta casa. La salvación. Quiere decir que esa salvación por parte del Salvador, del único, es aprovechada por el que lo recibe. Y entonces se produce la salvación. Ahí está, ¿ve? Así como decimos siempre, ¿no es cierto? Todos aquellos que son sanados, curados, que son objeto del milagro del Señor, es porque manifiestan algo que es capital, fundamental. Fe en aquello que va a ser el Señor. Tuvo fe aquí Zaqueo. Por eso recibe a Jesús. Por eso, nos dice el relato, se puso contento cuando lo vio y cuando lo recibió a Jesús. Lo recibió con alegría. El encuentro personal con el Señor genera alegría en el corazón de este publicano. Y lo recibe entonces. Entonces se produce el milagro de la fe. Queda justificado. Por eso Jesús dice, este es verdaderamente un hijo de Abraham. Fíjese, se lo cuestionaba Jesús, como en tantos casos, ¿no es cierto? Porque Jesús, sí, recibía a todos, no hacía acepción de personas. Y en este caso un publicano, bueno, él se conectaba con él. Cómo se conectaba con las prostitutas, cómo se conectaba con los pecadores, cómo se conectaba con los leprosos, cómo se conectaba con todos aquellos de los cuales huían los israelitas porque los entendían como impuros, como inmundos delante de Dios, como contaminantes. Muy por el contrario, nuestro Señor sabe que todos están involucrados en la misma falta general del hombre, que es, sí, eso, su condición pecaminosa. No hay ninguno justo delante de Dios. Recordemos las palabras paulinas, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y este Zaqueo no más que otros, no menos que otros tampoco. Y bueno, pero si la salvación llega a él y él la recibe, y la recibe con alegría, y muestra a través de actos concretos, que en él hay arrepentimiento y deseos de volcarse al camino de la justicia. Fíjese el argumento de Zaqueo en este caso, ¿no? Devolver, compartir esos bienes mal habidos, pero con aquellos que habían sido perjudicados por su
mala administración. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Es un pecador, tal cual se lo designaba Zaqueo? ¿O es un hijo de Abraham? No deja de ser pecador por eso, pero es un hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hijo de la fe, que está justificado por la fe. Tuvo fe en Jesús, lo demostró a través de hechos concretos. Y entonces es hijo de Abraham, está justificado por esa fe en Jesús, y puede decirse sí como lo define nuestro Señor. La salvación ha llegado a esa casa. Como la salvación llega a todos nosotros cuando recibimos al Señor. Fíjese a Jesús que decían aquellos que se consideraban hijos de Dios, justos delante de Dios, hijos de Abraham. Hijos de Dios, hijos de Abraham eran equivalencias, eran expresiones equivalentes. ¿Qué consideraban? Que todos los demás que no eran como ellos eran inmundos, impuros, pecadores, y que Jesús se mezclaba con los pecadores. Por lo tanto, lo entendían como un pecador más. Lo que no entendían era que el amor de Dios en Cristo Jesús excede a todo pecado, que donde abunda el pecado, que es en todos nosotros, por otra parte, no solamente en Zaqueo, en todos, inclusive los que cuestionaban a Zaqueo y a Jesús. En ellos abundaba el pecado, bueno, pero en ellos sobreabundó la gracia del Señor. Cristo vino a la casa, vino la salvación, vino aquello que solamente puede tener solución para todo tipo de hechos opuestos a la justicia de Dios. La salvación entró en esta casa. Como cuando entra en su casa, en usted quiere decir, porque en definitiva usted es la casa donde el Señor habita y donde el Señor ingresa si usted lo recibe. Y entonces cuando usted lo recibe, la salvación entra en usted, en su casa. Y se produce la alegría de Zaqueo. Y usted comienza a producir hechos que son justos delante de Dios. Hechos que contemplan la justicia de Dios y contemplan también la necesidad del otro. Y la devolución al otro de todo aquello de lo cual usted lo ha hecho objeto de un acto que no es precisamente lo que Dios quiere para usted y para todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, recordaba una frase que en otros evangelios has dicho. La miseria, nosotros nos encontramos con la misericordia, Jesús. Y en ese encuentro, la vida de uno cambia radicalmente. Todos tenemos necesidad de sentirnos amados, de amar. Y el verdadero amor solo lo encontramos en Jesús. Y curiosamente encontramos el verdadero amor en Jesús para poder amar al otro como Jesús nos ama. Y Zaqueo en ese encuentro le reconoció, y tanto así que materialmente lo mostró. Daré la mitad de mi fortuna y resarciré hasta 4 veces más al que he defraudado. Un feliz encuentro. Un feliz encuentro, efectivamente, un encuentro para la vida. Viene el autor de la vida y aparece un receptor de esa vida, que pasa entonces a participar de esa vida, como todos aquellos que ejercen fe en Jesús, los que hemos creído en el Señor de la vida. Bueno, pasamos a participar de esa vida y de esa alegría nueva, encuentro con el Señor, encuentro con la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de justicia, tu espíritu de fe.
ese espíritu que en nosotros, Señor, nos cambia definitivamente. Esta nuestra personalidad que estaba perdida y que viene a buscar el Señor, que la encuentra y que la somete al proceso que solamente Él puede hacer, el de la salvación, que nos conduce a la vida y a la plenitud de la misma. Todo en tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.